Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? He visto que habían contestado, sí. Bueno, yo soy Ray Tix Aguirre, soy médico internista y endocrinólogo. Actualmente trabajo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, acá en Lima, Perú. Soy profesor de la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Medicina. Y bueno, tengo a cargo el día de hoy esta sesión de preguntas y respuestas con ustedes. Sí, acá en la imagen se ve la primera pregunta y se señala sobre el índice más apropiado para el control metabólico de la diabetes mellitus. Se dan 5 alternativas. Deben señalar cuál es la correcta. Eh, Sí, acá efectivamente han contestado la mayoría en la alternativa correcta, que es la alternativa A. Entonces, esto está bien porque la hemoglobina glicosilada es la mejor prueba que se puede seleccionar para el control de la glucosa. Sabemos que la glucosa en ayunas es la primera prueba en normalizarse. Sin embargo, la glucosa va a variar después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena. ¿Cuál va a ser la primera prueba que nos va a decir si está bien el paciente? Que nos va a dar una idea de total de cómo se comporta la glucosa, va a ser la hemoglobina glicosilada. Generalmente nosotros vemos que los pacientes lo primero que normalizan es la glucosa en ayunas. Sin embargo, que es muy frecuente que haya pacientes con glucosa en ayunas normales y niveles de glucosa postprandial bien altos, ¿no? Bien elevados. La hemoglobina glicosilada se correlaciona con las complicaciones microvasculares. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares? Son la retinopatía, nefropatía y neuropatía. O sea, los ojos, el riñón y la neuropatía. Neuropatía puede ser neuropatía autonómica o neuropatía periférica. No tiene correlación el control metabólico de la hemoglobina glicosilada, es decir, llamar el objetivo que es menor del 7% de hemoglobina glicosilada como objetivo de tratamiento, no tiene correlación con las complicaciones macrovasculares. Se fue el audio. Perdón, ¿me escuchan? Dicen que se fue el audio. Ok, se escuchan. Ya, correcto.
Entonces, esto va a ser, ¿no? La glicemia postprandial, ya hemos dicho que sería un control insuficiente, solamente nos va a decir cómo va la glucosa después del almuerzo. Sin embargo, no nos va a decir qué es lo que pasa. El losaje del péptido C, tampoco. Eso, el losaje del péptido C no tiene que ver con el control metabólico, ni tampoco el losaje de la glucosuria, ¿no? Para que exista glucosuria, tiene que haber un nivel de glucosa sérica más de 180 miligramos por decilitro. Ustedes saben que la glucosa es reabsorbida, la glucosa que es excretada por el riñón es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Entonces, no debe haber glucosa en el examen de orina, no debe haber glucosuria. Si vamos a esperar que exista glucosuria, sería inadecuado porque los niveles de glicemia que se requieren para que exista glucosuria son mayores a 180 miligramos por decilitro, es decir, el paciente estaría demasiado, muy mal, muy descompensado. Entonces, no es lo adecuado. El valor de hemoglobina glicosilada que se considera como adecuado para el control metabólico es menos del 7%. Menos del 7%. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos tomarle a un paciente un control de hemoglobina glicosilada? Cada 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque es el tiempo de vida media de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 120 días, la de los hematíes, pero tiene 120 días de vida, los glóbulos rojos. Entonces, es porque cada 3 meses se debería hacer esta prueba. ¿Alguna pregunta? No, o la siguiente pregunta. A ver, acá tenemos la siguiente pregunta. Pueden iniciar sus votaciones. Ok, acá en esta pregunta dice, un paciente varón de 35 años acude a un consultorio con los resultados de un examen preventivo. Los resultados le llaman la atención, son hemoglobina en 8 gramos por decilitro, hemoglobina en 8 gramos por decilitro y 120 miligramos de glicemia en ayunas. Y en el examen físico se halló pues acantosis nigricans en los pliegues del cuello y axilas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la menos conveniente? Acá le están preguntando por la menos conveniente. Entonces observo que la mayoría ha señalado la pregunta A, la alternativa A. Y bueno, han seguido por la D. La menos conveniente, ustedes saben que existen 4 formas de diagnosticar diabetes mellitus, ¿no? Una es el uso del test de tolerancia oral a la glucosa. El test de tolerancia oral a la glucosa, que es una carga de 75 gramos de glucosa en hidra, y se va a medir pues la respuesta a la glucosa a la hora y a las 2 horas. Cuando hablamos que alguien tiene diabetes, es cuando a las 2 horas tiene más de 120 más de 200, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Si tiene entre 140 y 199, estamos hablando de un paciente con intolerancia oral a la glucosa. Y menos de 140 es un examen normal. Entonces, el test de tolerancia oral a la glucosa podría hacerla. Si tiene 120, usted sabe que con 120 de glucosa no es un diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico de diabetes con una glucosa, usando glucosas en ayunas, deberían ser 2 valores de glucosa con
con resultados mayores o iguales a 126. Que con 120 también podría ser un prediabético o un diabético. ¿Cómo definiría? El test de tolerancia a la glucosa le podría hacer un buen examen. No hay inconveniente, lo podría aplicar. Ordenar un examen de glicemia en ayunas podría ser, ¿no? Una alternativa también válida. Podría indicarlo. La C, realizar un dosaje de hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es la hemoglobina glicosilada? Ustedes saben que recién desde el año 2010 se está utilizando como diagnóstico para la diabetes mellitus tipo 2. Ya desde antes se utilizaba para el control metabólico. ¿Cuáles las observaciones? Cuando no se debería utilizar la hemoglobina glicosilada es cuando tenga el paciente anemia severa o tenga policitemia. ¿Por qué? Porque es una prueba que depende de un porcentaje de hemoglobina glicosilada que sea afectado por la glucosa. Evidentemente, si los valores de hemoglobina se alteran de manera notoria, la hemoglobina glicosilada pues también se va a alterar, pero ya no por el control metabólico, sino por la alteración severa de la hemoglobina. Esta pregunta acá lo que solicitaba era que observen esto, ¿no? Que el paciente tiene una anemia severa, entonces en este paciente no debería utilizarse hemoglobina glicosilada, ¿correcto? Ese es el punto aquí. La ventaja de la hemoglobina glicosilada como diagnóstico de diabetes mellitus es que se puede utilizar en cualquier momento del día, puede ser en el desayuno, cualquier momento del día, no requiere estar en ayunas. Entonces esto le da mucha facilidad a los pacientes que pueden acudir en cualquier momento del día, salen del trabajo y van a hacer esta prueba. A diferencia del test de tolerancia oral a la glucosa que demora pues al menos 2 horas. Bueno, demora 2 horas. Tomar una glucosa random en cualquier momento del día, un poco, no sería no sería conveniente, estoy de acuerdo con algunos que han señalado, porque requiere pues que la hemoglobina glicosilada, este examen requiere, o sea, esta forma de diagnosticar diabetes está referida a una glucosa random mayor o igual a 200 y que tenga síntomas, ¿no? Y que tenga síntomas. Precisamente en este paciente no tiene síntomas, por lo menos no declara denunciado. Revisar historia clínica para ver resultados previos podría ser una alternativa también. Otras alternativas más alejadas podrían ser, por ejemplo, un fondo de ojo, ver si ya hay signos de retinopatía diabética, ¿no? Y también nos podrían ayudar. La peor respuesta sería realizar un dosaje de hemoglobina glicosilada. La siguiente pregunta. Ok, acá es sobre la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1. Señale la afirmación incorrecta. A ver, respondo. A ver, terminen de votar. Han votado 10, faltarían unos 6. Ok, y acá vamos a ver los resultados. Dice, sobre la patogénesis de la diabetes, ¿cuál es la afirmación incorrecta? La diabetes tipo 1, ustedes saben o recuerdan de que es una enfermedad que tiene una fisiopatología autoinmune, ¿no? Va a haber diversos marcadores, anticuerpos que se han venido estudiando, se han venido
relacionando a ese tipo de enfermedad. Saben que la diabetes tipo 1 también está asociada pues a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como tiroiditis, insuficiencia renal, enfermedad de Addison. Entonces, acá la peor alternativa sería la E, ¿no? La E es la que han señalado precisamente la mayoría de ustedes, el 60%. ¿No? Se caracteriza tanto por una deficiente acción de la insulina como por una relativa deficiencia de la misma. ¿Por qué? Porque en esencia acá no hay una deficiencia relativa. En la diabetes tipo 1 lo que hay es una deficiencia absoluta. ¿No? Absoluta no tienen, ellos no sintetizan nada de, de insulina. Y es por eso que uno puede calcular el tiempo de enfermedad, uno puede saber el tiempo de enfermedad en un paciente con diabetes mellitus tipo 1, sabe exactamente desde cuándo comenzó su enfermedad. Esto a diferencia del diabético tipo 2, que uno no sabe, uno conoce desde cuándo tiene el diagnóstico, pero no sabe desde cuándo le comenzó la enfermedad. Uno calcula que ya ha tenido 5 años previamente el diagnóstico, ¿no? Que ya tuvo 5 años previo a la enfermedad antes de su diagnóstico. En cambio, el diabético tipo 1 pues tiene deficiencia absoluta y está asociado pues a los diferentes marcadores de autoinmunidad que incluyen anticuerpos a insulina, ácido glutámico, de carboxilasa, ¿no? Se ha encontrado predisposición genética en algunos pacientes que tienen los alelos de RDQ, ¿no? Según estos grupos de HLA, y están propensos a presentar diversas enfermedades autoinmunes. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? Acude a su control ambulatorio un paciente varón de 40 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, índice de masa corporal de 30 miligramos por metro cuadrado, recibe glipirid de 4 miligramos al día, tiene valores de glicemia ayunas entre 110 y 120, usted le solicita una prueba de hemoglobina glicosilada, a la semana regresa con el resultado de 8.5%, valor recomendado menos de 7%, luego le solicita una glicemia postprandial, resulta en 240 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería la mejor opción para lograr el objetivo del tratamiento? Ok, acá una excelente, la mayoría contestó, no, casi todos han contestado pues la respuesta adecuada. Es agregar metformina. ¿Por qué agregar metformina? La metformina es la droga de oro de la diabetes mellitus tipo 2, es el primer fármaco que se les recomienda a usar a estos pacientes. Si un paciente es diagnosticado de diabetes mellitus y más aún es obeso, como el caso del paciente mostrado, de hablar, el primer fármaco en usar es metformina, ¿no? Es cierto que en las últimas guías han utilizado, hay diversas formas de aproximarse a estos pacientes, sin embargo sigue siendo pues la droga de oro la metformina, ¿no? Salvo que tenga intolerancia, si no puede tolerar este fármaco, podría utilizarse de otra manera alternativa. Pero hasta aquí la respuesta adecuada es esa. Y además porque la metformina tiene acción en la insulina resistencia, y uno de los mecanismos que predomina para que un paciente haga hiperglicemia postprandial como este paciente es precisamente el que no usa insulina, no usa metformina, perdón. Entonces acá a este paciente le iría muy bien con esa respuesta, con ese fármaco. Iniciar insulina NPH, no, todavía no sería el momento. Este paciente posteriormente podría iniciarse si su control metabólico no se logra controlar. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? Una paciente mujer de 20 años con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 1, que sigue tratamiento médico de manera muy irregular, le realiza una consulta sobre una sensación de palpitaciones, que se presenta incluso al reposo desde hace 2 meses. Bajó de peso en el último mes,
no tiene historia de fiebre y niega otros síntomas, en el examen físico realizado después de 5 minutos de reposo se tienen los siguientes valores: frecuencia respiratoria en 14, frecuencia cardíaca en 110, presión arterial 110, 60, el resto del examen es normal. Ok, acá la mayoría, ¿cuáles son sus respuestas? Vamos a- A ver, muy bien, acá la mayoría contestó la alternativa C. Lo que está escribiendo es una paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1. Estos pacientes ya tienen ya de larga, de varios años de diagnóstico. Bueno, por lo menos menciona que tiene palpitaciones, está bajando de peso, no tiene fiebre, o sea, está alejando otras posibilidades que puedan causar una taquicardia al reposo, ¿no? En esencia lo que la consulta es taquicardia, palpitaciones y taquicardia. Si no tiene fiebre, si no tiene signos para hipertiroidismo, entonces acá la primera posibilidad podría ser es una disautonomía cardiovascular. No mencionaron nada de soplo, no mencionaron otros signos de enfermedad tiroidea. Acá la complicación más frecuente va a ser y característica de estos pacientes de disautonomía cardíaca. La disautonomía cardíaca es una complicación microvascular, o sea, es una neuropatía, pero a diferencia de la periférica, está relacionada al sistema autonómico. Otras disautonomías autonómicas van a ser, aparte de la cardíaca, van a ser la intestinal, la geniturinaria, ¿no? En el cual incluye pues, incluso disfunción sexual. Muchos otros pacientes incluso van a tener pues, piel seca, precisamente por la nervación de las glándulas sudoríparas. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? Señala la respuesta incorrecta. A ver, vamos votando para ir avanzando con esta. Es una pregunta sencilla. Doctor, disculpe, la respuesta de la pregunta anterior. La respuesta a la pregunta anterior fue disautonomía cardíaca. Esa fue la respuesta correcta. Ok. Ok, señala respuesta sobre una paciente sobre el descarte de retinopatía diabética. Pues sabemos que todos los pacientes que son diagnosticados de diabetes, todos deberían hacer una evaluación basal de retinopatía, ¿no? Para descartar retinopatía, si tiene retinopatía proliferativa o no proliferativa. Todos los pacientes con diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico, deberían ser evaluados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo comenzó la enfermedad. En promedio sabemos que tienen 5 años de enfermedad y es probable que ya tengan algunas complicaciones crónicas. Y es por eso que en ese momento se hace el diagnóstico. En los diabéticos tipo 1, no. En los diabéticos tipo 1 esto va a ser al seguimiento. A los 5 años. A los 5 años de diagnosticado se les hace la descarte de retinopatía. Porque más o menos ese es el tiempo que se calcula en el cual ya empiezan a presentar casos de retinopatía. En las gestantes sí requiere, porque el embarazo es un factor que predispone a retinopatía y a nefropatía, ¿no? Entonces estos pacientes hay que tener mucho cuidado, que pueden tener complicaciones, hemorragias o eventos isquémicos durante el embarazo, precisamente porque hay un periodo de hiperglicemia, ¿no? Precisamente que es el embarazo.
no es condición, no se requiere para entrar a sala de operaciones una evaluación por de retinopatía. Por lo cual la respuesta aquí sería la D. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? A ver, vamos votando. A ver, vamos. No se demoren con los votos. Ok, vamos a publicar los resultados. Correcto. Bueno, mire, acá la respuesta adecuada es la A. El logro de mejores valores de glucosa favorecerá la remisión de los síntomas. Acá se está describiendo a un paciente que sufre de neuropatía periférica, ¿no? Tiene unos síntomas importantes, bastante dolor, pero además tiene compromiso de los reflejos. O sea, su compromiso no es solamente sensitivo, sino también están alterados los reflejos, ¿no? Eh, pero en esencia aquí, eh, por ejemplo, dice, no existe predisposición genética para presentar esta complicación, no, más bien sí, algunos pacientes van a tener mayor chance genética incluso para hacer algún tipo de complicación, ya sea retinopatía, neuropatía. También las complicaciones crónicas tienen predisposición genética, no solamente el hecho de hacer diabetes, sino también el tipo de complicación que presente. El cuadro esencialmente sensitivo no, también tiene compromiso pues de las vías de los tendones, ¿no? Y aparte menciona que hay hipotrofia muscular, ¿no? Entonces acá también ya te está hablando de un compromiso motor, ¿ya? Por acá estas complicaciones secundarias, complicaciones macrovasculares de la diabetes, no, ni hablar, esa alternativa era para nada correcta. ¿Por qué? Porque hemos hablado que la neuropatía periférica es una complicación microvascular, o sea, no es macrovascular para nada. Acá la respuesta correcta es la A. Debe quedar claro que es una complicación microvascular. La mayoría ha marcado la D y de repente hay un error. No, de hecho hay un error, deberían eso corregirlo. A ver, vamos, ¿cómo les va con esta pregunta? No sé, no sé
Ok, acá señala hay un paciente varón que está acudiendo a un control de consultorio externo de medicina, tiene antecedentes de diabetes y recibe metformina. Como han mencionado, la metformina es el primer fármaco que se les debe indicar a los pacientes, de la droga de oro. Además está recibiendo una sulfoniluria, ¿no?, que es la glibenclamida, ¿no? Sin embargo, este paciente tiene una evolución desfavorable, tiene una glucosa en 400, tiene disminución de la agudeza visual y tiene una hemoglobina glicosilada en 10%. ¿Qué quiere decir hemoglobina glicosilada en 10%? Mencionamos previamente que el objetivo es que tenga una hemoglobina glicosilada menos del 7%. Que está más de 10%, quiere decir que su control metabólico, por lo menos en los últimos 3 meses, ha sido fatal, ha estado muy malo. Y más aún con la glucosa en 400 ni hablar. Entonces, acá la respuesta correcta es la A. ¿Por qué la A? Porque, bueno, si es un paciente que tiene hemoglobina glicosilada más de 9%, se recomienda que debe usar insulina. Más aún si tiene mal control metabólico y está con este valor de glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada más de 9, en otras guías refieren mayor o igual a 10%, entonces ni hablar, el esquema más adecuado sería iniciar insulina. Y una cosa, cuando uno empieza a usar insulina, debe suspender el uso de sulfonilurias. O sea, la glibenclamida debe ser suspendida. ¿Por qué? Porque se incrementa el riesgo de hipoglicemia. Hay mayor frecuencia de hipoglicemia. ¿Se puede incrementar la dosis de metformina? Sí, porque está recibiendo 1.700. Estos pueden recibir hasta 3.000, hasta 2.700 miligramos. No ha llegado a su dosis tope. Está usando 2 veces al día, podría usar hasta incluso 3 veces al día. Por eso es que esa es la respuesta correcta. El resto de alternativas pues ya no muestran resultados adecuados. A ver cómo les va con esta pregunta. Ya. 15. Que vayan presentando sus preguntas, sus respuestas, perdón. Ok, muy bien. Acá en esta respuesta, en esta pregunta, la mayoría contestó de manera correcta, ¿no? Llama la atención, es una paciente de adulta mayor y que está realmente enferma, ¿no? Bueno, está con presión 90-50, un poco de retención nitrogenada. Lo que llama la atención es que está en coma, ¿no? Y una glucosa en 1.150 y los valores señalados. ¿Tiene una cuadro de crisis hiperglicémica? Sí. Está con una crisis hiperglicémica y está con trastorno de conciencia. Los pacientes que tienen el estado de hiperglicemia más frecuente en adultos, el estado de trastorno sensorio severo es más frecuente en los pacientes con estado hiperosmolar. Acá sería la respuesta la 4, la B. El estado hiperosmolar es el cuadro que presenta este paciente, como verán en los exámenes de Haga, el valor de pH 7.3. Para hablar de cetoacidosis diabética tiene que ser menor de 7.3. Y el bicarbonato tiene que estar menor de 15, cosa que acá no se observa. Acá más bien el bicarbonato está mayor de 23. Cuando hablamos de un paciente con estado hiperosmolar que tenga una glucosa mayor o igual a 600, que tenga un pH mayor a 7.3, que tenga un bicarbonato mayor a 15, que tenga una osmolaridad sérica mayor a 320.
que tenga trastorno de conciencia y que solo muestre o no muestre cetonas en orina. Puede haber un poco de cetonas en orina. ¿Por qué? Porque las cetonas, recuerden, no es la única causa, la cetocidosis no es la única causa que te pueda producir cetonas en orina, sino puede ser ayuno prolongado. Si una persona está en coma con trastorno de conciencia, evidentemente no va a estar comiendo, y esa es una condición de ayuno prolongado y va a originar que produzca un poco de cetonas en la orina. Otras condiciones pueden ser pues alcoholismo, inanición, o gestantes que estén en periodos de hiperemesis gravídica con intolerancia oral prolongada. Ellos también van a tener cetonas en orina, pero trazas, en pequeñas cantidades. En este caso, ni hablar, ni siquiera se señaló ese dato, por consiguiente, la respuesta acá es el estado hiperosmolar. Bueno, ahora tienen 5 minutos para hacer sus preguntas. A ver, por favor, hay que hacer las preguntas solo al chat. Mediante el chat les voy a contestar. Ok, para la hemoglobina glicosilada se habla que tiene un valor mayor o igual a 6.5%. Diabetes hace con diagnóstico mayor o igual a 6.5%. Cuando hablamos de prediabetes, cuando los valores sean mayores de 5.5 a 6.4%. De 5.5 a 6.4% estamos hablando de prediabetes. Esto cuando utilizamos la hemoglobina glicosilada como diagnóstico. La dosis máxima de metformina va a ser un tratamiento, va a ser individualizado, dependiendo de si tiene enfermedad renal, si tiene algún tipo de complicación. ¿Cuándo se podría usar? Se podría usar hasta 2.700 miligramos, ¿no? Incluso hasta 3 gramos por día, ¿no? Pero más o menos en 2.700 miligramos ya podría, lo que equivale más aproximadamente a 3 cápsulas por día, ¿no? Los que se puede usar sin mayor problema. Tengan en cuenta que la metformina no debe usarse en pacientes con enfermedad renal o enfermedad hepática. ¿Por qué utilizamos atorvastatina? Porque el objetivo de los pacientes diabéticos, uno es que el objetivo de los pacientes diabéticos para sus LDL es menor al de una población general. La población general, su hemoglobina, su objetivo de colesterol LDL es menos de 160. En cambio, los diabéticos va a ser menos de 100. Y si han tenido algún evento coronario, incluso va a ser menos de 70. En cambio, en la población normal, el valor puede ser 160, o sea, más alto. Y es por eso que pueden utilizar estatinas, ¿no? Y no solo eso, sino también se ha encontrado pues que tiene un efectos plebiotrópicos, ¿no? Las estatinas sobre la diabetes. Pero lo que en esencia, el objetivo más duro, la razón más dura es esa, ¿no? Es que tenemos nuestros objetivos de LDL en estos pacientes van a ser muy, muy inferiores al de la población normal, población general. Ya. ¿Cuándo se indica insulina? Se indica insulina cuando un paciente tiene síntomas de insulinopenia. ¿Qué síntomas de insulinopenia conocemos? Bajar de peso. Recuerde que la insulina es un anabólico. Si tienes déficit de insulina vas a bajar de peso. Si tienes bajas de peso, si tienes poliuria, polidixia, así no estés críticamente enfermo, porque muchas personas van a la consulta con estos síntomas, hay que usar insulina.
Otro, si tu control metabólico, si tu hemoglobina glicosilada es mayor a 9%, o algunos días mayor a 10%, tienes que usar insulina. Lo otro es cuando, a pesar de haber usado otros esquemas hipoglicemiantes orales, no controlas, no llegas a la meta que es menos del 7%, también se recomienda usar insulina. El tratamiento de la insulina de la diabetes varía con la hipertensión arterial, no, es similar. Varía con la edad, varía con las comorbilidades. Si el paciente es adulto mayor, tiene mayor riesgo de hacer hipoglicemia y por consiguiente debería tener otros esquemas que no tengan riesgo de hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la DPP4. Esos son fármacos seguros en estos pacientes, ¿no? Las sulfonilureas son los que mayor riesgo tienen, pero sin embargo, si tienes que usar una sulfonilurea en vuelto mayor, usarías el glimepiride. Y lo mismo va a suceder con la falla renal. Si tienes insuficiencia renal, tendrías que utilizar fármacos que tengan menor posibilidad de hacer hipoglicemia. ¿Cómo hablamos de diabetes gestacional? Acá se habla cuando cuando una gestante, tiene valores de glicemia mayores o iguales a 95, ¿no? Acá el ADA, o sea, la Asociación Americana de Diabetes, también tiene un esquema para diagnosticar diabetes gestacional. Utilizan una sobrecarga con 75 gramos de glucosa en hidra y tiene que tener una respuesta a la hora menor de 180 y a las 2 horas menor de 155. Si los valores de glicemia son mayores a estos valores, hablamos de diabetes gestacional. El otro esquema es utilizar una sobrecarga de 100 gramos, en los cuales a la hora tiene que ser menos de 180, a las 2 horas menos de 155 y a las 3 horas menos de 140. Entonces son dos formas de hacer diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Bueno, si un paciente usa metformina, una de las complicaciones del uso de metformina es precisamente la gastritis, intolerancia oral, distensión abdominal, ¿no? Podrías utilizar otro tipo de fármaco, ¿no? No necesariamente, o sea, podríamos utilizar las glitazonas, que también van a tener un efecto en cuanto a disminuir la insulina resistencia, los inhibidores de PP4 también lo podría tolerar. Una de las principales razones para no usar metformina es precisamente la intolerancia oral a la glucosa. ¿Qué insulina es más segura? Las insulinas de acción prolongada. Por ejemplo, la que más usamos acá es la NPH, pero la NPH es de acción intermedia. Sin embargo, la insulina glargina o la Detemir son insulinas de acción prolongada, duran 24 horas o más de 24 horas en el caso del Detemir y no tienen esos picos, ¿no? Recuerda que la insulina NPH va a tener un pico, se aplica y a las 2 horas va a ser su pico los valores de insulina y luego va a ir disminuyendo progresivamente. Entonces, en ese pico que hay mayor riesgo de hipoglicemia. En el caso de la glargina o el Detemir, no tienen ese pico, son más bien de liberación plana, por decirlo, por lo cual van a tener menos riesgo de hipoglicemia, por lo cual son las más seguras. La dosis, eso es relativo. Siempre las guías recomiendan que uno empiece con 10 unidades o 12 unidades. Estoy hablando de pacientes ambulatorios, ¿no? De 10 a 12 unidades y luego ir titulando. Se puede ir incrementando 4 unidades de insulina de acuerdo a su control. Y haciendo un seguimiento preguntándole si tiene o no síntomas de hipoglicemia, que evidentemente uno le tiene que explicar a qué síntomas se refiere, ¿no? ¿Cuándo podemos usar? Lo que sea necesario. No existe un límite al respecto. ¿La siguiente pregunta? Ah, ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver, vayan votando, por favor.
Voten. Ok. Bueno, ok. Acá he visto que, acá vemos que hay buenas, se trata de un paciente que está cursando con un cuadro de cetoacidosis diabética, ¿no? Para empezar. Y definitivamente tiene síntomas de esto, y tiene compromiso, está agudamente enfermo, está letárgico. O sea, no es un paciente de consultorio, esto es un paciente de emergencia. Por consiguiente, acá tenemos que usar insulina, pero insulina endovenosa, no subcutánea. Yo imagino que los que han marcado subcutánea es porque no han considerado esa variable. Este paciente está críticamente enfermo. Entonces, con eso ya quedan descartados el uso de insulina subcutánea, ¿no? Quedan las tres alternativas que utilizan insulina endovenosa. ¿Cómo se empieza el manejo en estos pacientes? Para los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, el manejo, el tratamiento es insulina endovenosa, hidratación. La hidratación se va a comenzar con solución isotónica. Solución isotónica. Ahora, posteriormente puede ser que se les corrija solución hipotónica, puede ser a la solución al medio normal, pero de inicio es solución isotónica, o sea, un cloruro de sodio cualquiera, el común, el que tenemos. Ese es el que se debe usar. Muy bien. Respecto a, entonces nos quedaríamos con la alternativa D y E, ¿no? Son las que muestran estas opciones. La diferencia entre la D y la E es el bicarbonato, ¿no? Cuando el uso de bicarbonato, acá señala un bicarbonato en 6, ¿no? Entonces, sí sería recomendable, ¿no? Es discutible siempre el uso de bicarbonato, dice que es menor de 7, menor de 6.9, pero acá en este valor sí se podría haber utilizado. La alternativa acá viene a ser la E. ¿Cómo les va con esta pregunta? Vamos, marquen sus alternativas. A ver, ya. Ok, acá te presento un caso de una mujer con diagnóstico de diabetes de 42, o sea, paciente con diabetes y tiene 42 años de edad, ¿no? Y va a emergencia por presentar un cuadro de sopor, glucosa en sangre mayor o igual a 350, igual a 350 miligramos por decilitro. ¿Cuál de los siguientes hallazgos se correlaciona mejor con el diagnóstico de cetoacidosis? Polidipsia, polifagia, poliuria, no. No es suficiente. Claro, sí va con estos pacientes, pero no todos los pacientes pues, que tienen, no es lo más característico. Varios pacientes ambulatorios van a tener esta enfermedad, van a tener estos síntomas, incluso les va a hacer el diagnóstico y no van a tener crisis hiperglicémica. Recuerden que una manera de diagnosticar diabetes es tener síntomas clásicos, o sea, polidipsia, polifagia, poliuria, baja de peso, y una glucosa random mayor o igual a 200. Entonces, no es sinónimo de crisis hiperglicémica ni de cetoacidosis. Acá la respuesta correcta va a ser la D, que es precisamente lo que la mayoría ha marcado, la D de dedo.
¿no? Está señalado en cuanto a dolor abdominal, respiración de Kussmaul y cetonuria. La respiración de Kussmaul es una respiración típica, bueno, descrita para los pacientes que tienen acidosis, ¿cierto? Una manera que el cuerpo responde, intenta barrer, controlar, compensar la acidosis, es precisamente la hiperventilación, ¿no? La hiperventilación barre el CO2 y por consiguiente también se van a barrer los iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, esa es la alternativa correcta. Su duración, enfriamiento generalizado, trastorno de conciencia, más bien parece ser más bien correlaciona con un cuadro de hipoglicemia. Deshidratación severa y hiperosmolaridad tampoco, ¿no? Eso no va con cetoacidosis, más bien eso iría con estado hiperosmolar. Los estados hiperosmolar tienen mayor compromiso en sensorio, característico, todos tienen compromiso en sensorio severo y deshidratación severa. La cetonuria es característica de la cetosis diabética, como les mencioné previamente, generalmente incluso son señaladas como tres cruces, ¿no? Y los cuerpos cetónicos se forman precisamente debido a la lipólisis, debido a que la glucosa no puede ser utilizada por el organismo, ya sea por un déficit de insulina o por una insulina resistencia también severa, es que a pesar de tener niveles altos de glucosa, se tiene que activar la vía de lipólisis. Y al activar la vía de lipólisis como generador de energía, se va a crear mayor número de cuerpos cetónicos y estos van a producir cetonuria. Y eso sí es característico de este cuadro. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? A ver, vamos, voten por favor. Ok, publicamos las respuestas. Acá están escribiendo, primero que para responder esta pregunta, primero tenemos que saber qué está pasando con este paciente, ¿no? Bueno, evidentemente tiene síntomas, unos síntomas de compromiso de trastorno de conciencia, y además en el examen de laboratorio tiene una glucosa en 48, tiene hipoglicemia. Entonces el cuadro que este paciente presentó es de una hipoglicemia severa. ¿A qué se denomina hipoglicemia severa? A los pacientes que tienen, a las personas que hacen hipoglicemia, que requieren ayuda. O sea, son aquellas hipoglicemias que van a resolverse con ayuda de otra persona. Con ayuda de otra persona, eso se llama hipoglicemia severa. Es decir, si una persona, un paciente siente que está sudando, tiene mucha hambre y ya conoce que dice síntomas de hipoglicemia, o simplemente por tener mayor hambre, agarra una manzana, un caramelo y come y le remiten los síntomas, es un cuadro de hipoglicemia sintomática, pero no es severa. Hipoglicemia severa es ya cuando hay un trastorno de conciencia, desmayo, que va a necesitar evidentemente que otra persona pues la apoye, como es en este caso. Ahora, qué pruebas biológicas pueden llevarse el diagnóstico del paciente? Acá hay las alternativas pues son diversas, ¿no? Por ejemplo, muestran gastriemia basal, al contrario, esto se podría pensar si el paciente tuviera hiperglicemia, ¿no? Este paciente al contrario tiene hipoglicemia. Pues no, para nada. Determinación del glucagón plasmático, eso es lo que le digo, ¿no? Este glucagón más bien lo que te va a dar es hiperglicemia, no hipoglicemia. Gastriemia basal, estimulación con secretina, nada que ver, eso no tiene correlación con el cuadro.
metilapona, aldosterona, renina. Eso más bien estaríamos pensando en un paciente pues, que tiene hipertensión arterial secundaria, ¿no? Un cuadro de hiperaldosteronismo, acá ni hablar, su presión arterial está adecuada. Pectin intestinal vasoactivo, plasma, gastrina, glucagón, tampoco. Acá la alternativa sería la A. La alternativa es la A. ¿Por qué? Porque es posible que un cuadro de hipolisemia pueda ser secundario, puede ser un insulinoma, ¿no? Un insulinoma te podría dar esto. Pero también puede haber otras causas de hipolisemia, ¿no? Que es el uso de insulina en los pacientes diabéticos. Acá en este caso no han descrito. Aparentemente este paciente no tiene diagnóstico previo de comorbilidad. Solamente basándonos en esta información, la alternativa A sería la más correcta, ¿no? La relación insulina-glucosa tiene que ver con el diagnóstico de insulinoma. El insulinoma es la neoplasia pancreática más frecuente y que va a originar pues, episodios de hipolisemia sin causa aparente. ¿Cómo les va con esta pregunta? Muy bien, acá en esta pregunta, en el hipotiroidismo primario, la prueba de más utilidad para el diagnóstico es, todas las pruebas son solicitadas para el diagnóstico, para evaluar la tiroides, pero ¿cuál es la de más utilidad? ¿Cuál es la que podríamos utilizar? Es TSH, ¿no? O sea, la mayoría señaló la alternativa correcta, está bien. Podría ser TSH y T4, ¿no? T4 libre, en todo caso. Sin embargo, el T3 no se recomienda para dosar en casos de hipolisemia, ¿no? La T3 solo se recomienda para casos de hipertiroidismo, pero hipertiroidismo que tengan, pues, una TSH, o sea, pacientes que tengan cuadro de hipertiroidismo, que tengan una TSH suprimida y un T4 libre, digamos, normal. Porque hay cuadros de hipertiroidismo que son causados por elevación de T3, hipertiroidismo. Pero en el caso de hipotiroidismo, como es esta pregunta, ni hablar. Solamente acá se podría hacer TSH más T4 libre o solo TSH. Mirando las alternativas, la mejor respuesta es la alternativa B, TSH, que han señalado. Gammagrafía no. Gammagrafía es una prueba que se va a pedir, pero más está asociado a estudios de hipertiroidismo, ¿no? Ver si tiene dosis multinodular, estamos hablando de si tiene un foco caliente, o no estamos sospechando de una neoplasia o un nódulo tiroideo. En este caso, no es el caso de los pacientes, ¿no? Antitiroglobulina, no, primero tienes que hacer el diagnóstico de hipotiroidismo o enfermedad tiroidea para luego dosar esto, ¿no? Captación de yodo tampoco, ¿no? Eso se te pide en otro tipo de escenarios. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? Muy bien, a ver, vamos a mostrar los resultados. A ver, publicar respuestas en pizarra. Pam. Acá,
Bueno, acá el 25% contestó la respuesta correcta, que viene a ser la yoduros. Propiltirazilo ni hablar, pues. O sea, ¿qué es el efecto Wolff-Chaikoff? Es cuando existe un exceso de hormonas de yodo, se va a suprimir la síntesis de hormonas pues, tiroideas, ¿no? Sobre todo en personas que han estado viviendo en zonas procedentes en déficit de yodo, ¿no? Entonces, es muy probable que este efecto se dé, ¿no? Wolff-Chaikoff, ¿no? Un exceso de yodo, y esto va a suprimir la síntesis de hormonas tiroideas. Es un efecto transitorio que va a ocurrir más o menos, va a durar 14 días, luego de lo cual, entre comillas, se escapa. Otra vez la tiroides empieza a sintetizar y liberar hormonas tiroideas. Acá lo que va a hacer, va a producir este efecto, va a ser los yoduros, ¿no? No así el yodo radioactivo, no, el yodo radioactivo se puede producir este efecto muy raro, ¿no? Pero lo que es más característico acá va a ser los yoduros. La indometacina, ni hablar, es un AINES que no tiene ninguna relación en este tipo de efectos. Pues acá la respuesta va a ser la C. El propiltirazilo más bien se utiliza como tratamiento, ¿no? Inhibe la síntesis de la síntesis, liberación y la conversión periférica de las hormonas tiroideas, pero no es por un efecto de exceso de yodo, ¿no? Sino simplemente porque es un mecanismo de acción. ¿Cómo les va con esta? Ok, a ver, esta es una paciente, mujer de 17 años, nota de crecimiento del tumor en su cuello, en el examen físico aparece la glándula tiroidea 2 veces más grande del tamaño normal, multinodular, no dolorosa y móvil, no hay adenopatías, historia familiar para hipotiroidismo. Este dato es importante porque generalmente las enfermedades autoinmunes van a tener antecedentes familiares. Es decir, si tiene familiares con hiper o hipo, hay que estar pensando en que tiene un tipo de enfermedad autoinmune, es la primera posibilidad. El valor de T4 libre es 0,65, es decir, está disminuido, y el TSH está incrementado. Recordemos que los valores de TSH están de 0,4 a 4, entonces acá está incrementado. Este paciente tiene un cuadro de hipotiroidismo. El estudio de SCAM muestra una captación no uniforme del tecnesio, o sea que además tiene un bocio multinodular.
y el dosaje sérico de tiroglobulina es 600, los puntos de corte están en 30 y 60. Es posible que acá se hayan podido equivocar porque no tenían los valores de referencia normales, pero sin embargo sí sería bueno que lo tengan, ¿no? Porque no son convencionales, ¿no? O sea, a pesar de hacer unas variaciones ligeras entre en los laboratorios, acá cuando se ha presentado la información, ha sido claramente que tiene hipotiroidismo y claramente que tiene elevados los anticuerpos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un paciente que tiene una tiroiditis de Hashimoto, como primera hipotiroidismo de tiroides de Hashimoto, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, el 50%, el 50-60% van a debutar con hipotiroidismo, ¿no? Otro porcentaje van a ser hipertiroidismo, un 25% de ellos, y luego posteriormente van a migrar a hipotiroidismo. La causa más importante de hipotiroidismo en las zonas yodo suficientes. Tiene una base inmunogénica, cosa que ya te daba esa información. Entonces, si tenías claro eso, podías definir esta la respuesta. ¿Cuál es el tipo de compromiso en el tiroideo que te produce los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto? Esa infiltración linfocítica, ¿no? Una infiltración linfocítica que es crónica, ¿no? Que va a producir inicialmente, pues, bocio y posteriormente este hipotiroidismo, precisamente en esta inflamación crónica que se va reemplazando, pues, los folículos por tejido linfocítico, ¿no? Que al final va a originar el hipotiroidismo. Entonces acá la alternativa es la D. A ver cómo les va con esta pregunta. Muy bien, acá en esta alternativa la mayoría ha respondido de manera correcta. Es más, en esta pregunta te señalan los valores de referencia, ¿no? Los valores de referencia no siempre van a estar presentes en las preguntas, pero en esta oportunidad sí les han dado. Entonces dice, ¿cuáles de las siguientes opciones considera diagnóstica de hipotiroidismo subclínico teniendo en cuenta estos parámetros? Han marcado la D. ¿Qué viene a ser el hipotiroidismo subclínico? El hipotiroidismo subclínico está presente en el 15% de la población general. Las causas de hipotiroidismo subclínico son las mismas causas del hipotiroidismo clínico, es decir, deficiencia de yodo en las zonas yodo deficientes o enfermedad tiroiditis Hashimoto o tiroiditis crónica, también denominada así, en las zonas yodo suficientes, ¿no? Que son básicamente las ciudades de la costa, ¿no? Las zonas yodo suficientes, tiroiditis Hashimoto, y en las zonas deficientes en yodo, que son básicamente las zonas de la sierra, eh, el déficit de yodo como causas de tanto hipotiroidismo como hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué se dice hipotiroidismo subclínico? Porque el T4 libre está normal y el TSH está elevado. Esa es la clave para decir hipotiroidismo subclínico, porque ustedes observan una TSH elevada, así como la alternativa B, que también algunos marcaron. Sin embargo, pues la, la TSH en el caso de la alternativa B está disminuida. Ese más bien sería un hipotiroidismo, ¿no? Incluso hipotiroidismo clínico. Ni hablar. En cambio, en la alternativa D tiene el valor normal.
¿Cuándo debemos dar reemplazo hormonal a un paciente con hipotiroidismo subclínico? Son algunas condiciones. Primero, la primera condición, que esté embarazada. Si una mujer gestante que tiene hipotiroidismo subclínico debe recibir reemplazo tiroideo. Otra condición, cuando el TSH sea mayor o igual a 10. Si tiene una TSH mayor o igual a 10, debe recibir reemplazo hormonal. Otra condición es que, a pesar de tener un T4 libre normal y una TSH alta, tiene síntomas, ese paciente también necesita reemplazo hormonal. La otra condición es que tenga enfermedad coronaria. Si tiene enfermedad coronaria y hipotiroidismo subclínico, ese paciente sí requiere reemplazo hormonal. Otras dos más, que tengan anti-TPO positivo y que tengan bocio. Si tiene bocio o anti-TPO positivo, también. En el resto de condiciones no van a requerir reemplazo hormonal. Reemplazo hormonal, estoy hablando de levotiroxina, o T4. Y además, si se requiere, van a requerir en dosis menores que un hipotiroidismo clínico. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? A ver, publicamos las respuestas. La mayoría han marcado la alternativa B. Ok, ok. Bueno, debo reconocer que es una pregunta difícil. Sí, es una pregunta difícil, es posible que se hayan confundido. Pero me parece más que, yo percibo que de repente más que se han adivinado, ¿no? Creo, la única razón. A ver, acá ven, por ejemplo, una determinación sanguínea de 3.51 de TSH. Incluso te dan los valores de referencia y te dicen que es normal. La TSH está normal. ¿Qué más? Te hablan de la T4 libre, que también está normal. Y la T3 es la que está claramente disminuida. Y además te describen una paciente que está críticamente enferma, que está en unidad de cuidados intensivos, críticos, todo. Entonces, si se ve. Bueno, la alternativa acá es la C, es síndrome eutiroideo enfermo. Es una condición que se presenta en pacientes críticos y una disminución de los valores de T3, ¿no? Liberaciones de este valor, o de T3 reversa o la T3, que disminuyen en estos pacientes que son alteraciones que indican mal pronóstico. Un paciente que tiene síndrome de tiroideo enfermo va a tener peor pronóstico que otro. Por eso mismo dice eutiroideo, o sea, en realidad su función tiroidea es normal. Es decir, ¿estos pacientes requieren reemplazo hormonal? No tienen reemplazo hormonal. Son alteraciones, pero el T3 puede estar suprimido, pero el T4 libre está normal. Es decir, no van a requerir reemplazo hormonal. Solo es un indicador de que el paciente está muy mal y que tiene mal pronóstico. No va a ser de ninguna manera hipotiroidismo primario, por lo cual me alegro que me haya contestado esa alternativa. Sin embargo, varios han marcado la B. De origen hipotalámico hipofisaria ni hablar. Este paciente no tiene hipotiroidismo. El diagnóstico de tipo de hipotiroidismo puede ser T4 libre disminuido. La TSH puede estar normal o puede estar elevada. Si tienes un T4 libre disminuido y una TSH normal, podría ser un hipotiroidismo de origen central, o sea, hipofisiario, hipotalámico. Esa no es la condición. Acá la TSH está normal, pero el T4 libre también está normal. O sea, este paciente está eutiroideo. La D ya es, bueno, me parece que ya más bien fue una alternativa más de... bueno, tampoco no tiene sentido, ¿no? Ok. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta?
Primero, esta pregunta es interesante porque acá le está preguntando por algo que es característico de la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? De Graves-Basedow, algo característico. Pueden haber diferentes causas, etiologías para hipertiroidismo o tirotoxicosis. Sin embargo, de Graves-Basedow, o sea, la enfermedad de Graves tiene algunas características muy importantes, propias de esta enfermedad, y ese es el motivo de la pregunta. A ver, vamos, cómo van las respuestas? Marquen, por favor, una vez. Vamos a cerrar. Muy bien, cerramos. Acá estuvieron entre la alternativa B y la alternativa D. Esas son las que más han marcado. Algunos las C. Ya, ni hablar. O sea, es cierto, bocio, o sea, hipertiroidismo, nadie marcó. Ok, correcto, ni hablar. Recuerden que tirotoxicosis es diferente a hipertiroidismo, no es lo mismo, ¿no? Tirotoxicosis quiere decir que es un cuadro clínico secundario a un exceso de hormonas tiroideas. Punto. Eso se llama tirotoxicosis. Hipertiroidismo es cuando este cuadro, o sea, el hipertiroidismo refiere al aumento de la síntesis de hormonas tiroideas. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Yo puedo consumir de manera facticia levotiroxina, o sea, hormonas tiroideas, tomo varias tabletas y voy a hacer un cuadro de tirotoxicosis. Pero eso es hipertiroidismo, no es hipertiroidismo, ni hablar. O sea, ¿por qué? Porque estoy haciendo el cuadro de tirotoxicosis, pero es secundario no a un incremento en la producción de hormonas tiroideas, sino porque lo estoy ingiriendo. Entonces, claramente hay que diferenciar entre tirotoxicosis y hipertiroidismo. Causas de hipertiroidismo pueden ser varias, pueden ser neoplasias, posibles para neoplásicos, pueden sintetizar hipertiroidismo, ¿no? Entonces, adenomas tóxicos son causas de hipertiroidismo, entonces eso no es la. Lo característico de la enfermedad de Graves va a ser la oftalmopatía de Graves y el mixedema pretibial. Oftalmopatía puede estar presente en el 30-40% de los pacientes en diferente severidad, lo mismo que el mixedema. El mixedema pretibial es característico, pero sin embargo el mixedema no está limitado a la región pretibial. Pueden presentarlo en el dorso de las manos, pueden presentar en el abdomen anterior, ¿no? Esas son otras regiones en las cuales de manera alternativa también podría presentarse mixedema. Esas son las dos características típicas de los pacientes que tienen enfermedad de Graves, más la oftalmopatía, ¿no? Que es lo que más fácil no puede ver, ¿no? En cambio, el mixedema, de repente, no dicho que no tienen que examinar y evaluar al paciente. El mixedema es un edema pues duro, y que, bueno, que es característico de la enfermedad de Graves. La alternativa acá es pues mixedema pretibial. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? Acá está hablando precisamente sobre la captación de iodo radioactivo está disminuida en los siguientes casos de tirotoxicosis, excepto. Ya les mencioné que tirotoxicosis es diferente de hipertiroidismo. Tirotoxicosis es el cuadro clínico secundario al exceso de hormonas tiroideas. En cambio, el hipertiroidismo se debe a un incremento en la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces acá estamos hablando, en la captación de iodo reactivo está disminuida en los siguientes casos de tirotoxicosis. O sea, hay otras causas que pueden, inflamaciones agudas, ¿no? También te pueden producir exceso de liberación de hormonas tiroideas sin implicar esto un incremento en la síntesis. Vamos a ver las respuestas. A ver, acá la mayoría contestó de manera correcta, muy bien. Ten en cuenta que por ejemplo, en el caso de la tiroides subaguda de Kerbein, tiroides silente, son tiroides pues inflamatorias. Acá lo que se va a producir es un incremento en la liberación de hormonas tiroideas. Como hacemos acá la pregunta es la captación de iodo radioactivo. Ustedes saben que la captación de iodo radioactivo está relacionada a la síntesis de hormonas tiroideas.
Si hay mayor síntesis de hormonas tiroideas, va a haber mayor captación de yodo radioactivo. Si la captación está normal o disminuida, entonces quiere decir que el cuadro de tirotoxicosis no se debe a un exceso de síntesis de hormonas tiroideas, sino más bien de su liberación. Entonces hay que diferenciar bien, una cosa es liberación y otra cosa es la síntesis, es la producción. Cuando tú liberas pues las reservas que las tienes, las liberas. ¿Puedes dar un cuadro de tirotoxicosis? Sí, pero no está implicando incremento de la síntesis. La captación de yodo radioactivo disminuida está hablando que está describiendo casos en los cuales están disminuida la síntesis. En todos estos pacientes, de todos esos casos, el caso A y la B, ni hablar. Acá la alternativa es la respuesta a la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves sí debería estar incrementada la captación de yodo radioactivo. En el caso de la tirotoxicosis asociada a miodarona, también hay la tirotoxicosis a miodarona existe tipo 1 y tipo 2. Del tipo 2 está más bien producida por el tipo 1 es porque hay un exceso de hormonas tiroideas, o sea, porque la miodarona tiene yodo, y sí va a sintetizar más hormonas tiroideas. Podría ser. Pero tenga en cuenta que hay otro tipo de tiroiditis por amiodarona, que es la tipo 2. En la tipo 2 es más bien la liberación de hormonas tiroideas se debe a una reacción inflamatoria de la glándula tiroidea, o sea, no está asociada a la síntesis. Es decir, en cuanto a la tirotoxicosis por amiodarona hay dos tipos. La primera sí está asociada al aumento de síntesis y la segunda no, solamente es liberación de hormonas tiroideas de las reservas, pero no incluye síntesis. La mejor respuesta acá es la D, porque en la D, la enfermedad de Graves, sí, el 100% de casos tiene que ver con el incremento de la síntesis. Es decir, la captación de yodo radioactivo debería estar incrementada. ¿Cómo les va con esta pregunta? A ver, acá preguntan sobre una paciente que tiene nódulo tiroideo y un paciente con nódulo tiroideo, la sospecha de carcinoma debe ser elevado con la presencia de uno de los siguientes elementos. O sea, ¿cuáles son los elementos que hacen que ese adenoma, ese tumor que tiene la tiroides puede ser un cáncer? De eso está preguntando, ¿no? A ver, por favor, marquen en sus respuestas. Entonces, va a haber, pues, un adenoma puede ser, generalmente los adenomas son pues benignos, ¿no? La mayoría de los adenomas tiroideos van a ser benignos, solo un porcentaje de estos nódulos tiroideos, perdón, estos nódulos tiroideos van a ser malignos, ¿no? La mayoría las causas son diversas para los nódulos, pueden ser nódulos, un bocio nodular benigno, simplemente es un bocio, adenomas foliculares, tiroiditis subagudas, ¿no? Quistes hemorrágicos o quistes simples, eso también van a formarte nódulos tiroideos, pero también están pues las neoplasias, ¿no? Carcinoma papilar, carcinoma folicular, los carcinomas pobremente diferenciados, carcinomas medulares, carcinomas anaplásicos, ¿no? Pero el 90% van a ser pues benignos, ¿no? Incluso puede haber metastasis, ¿no? En los nódulos tiroideos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados para cáncer? La edad del paciente, por ejemplo, que sea menor de 14 años o que sea mayor de 70 años. ¿Ya? Estos van a tener riesgo de que este nódulo sea cancerígeno, que sean varones, un paciente varón tiene riesgo, que sea un nódulo que esté constantemente en crecimiento, un nódulo que está en crecimiento puede ser maligno,
que tenga una consistencia pues dura y que no sea móvil, ¿no? Que esté fijamente fijado a los tejidos adyacentes, que tenga adenopatía cervical también, ¿ya? Que tenga disfonía persistente, disfagia o disnea, ¿no? Entonces, estos pacientes sí van a tener mayor riesgo de que sea cáncer. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Sería la D. La D, historia familiar de tiroiditis Hashimoto, ¿no? Hablar. El resto sí, incluso un dato que no les mencioné, que es irradiación, historia de irradiación en el cuello durante la infancia, sí es un factor de riesgo para que este nódulo sea cancerígeno, ¿no? Típicamente, ¿no? O de zonas que hayan sido expuestas pues a radiaciones, llámese Chernobyl, o hace poco una radiación que hubo en Japón, o en Hiroshima, bueno, cada vez hay menos casos de esto, ¿no? Ya pasó varias décadas del evento de Hiroshima, son personas, son pacientes que tienen que sus nódulos tienen alta probabilidad de que sean cánceres. En cambio, de que tenga antecedentes familiares de Hashimoto, ni hablar. Más bien eso sería pues para que tenga una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces un riesgo de enfermedad autoinmune más que de un cáncer. A ver, procedemos para que envíen sus preguntas por chat para poderles contestar. A ver, escriban sus preguntas por el chat para una duda que tengan. Ah, ya. Claro, sospecha, historia familiar de hiperparatiroidismo, sí, también es un factor de riesgo, pero ¿por qué? Porque hay uno de los cánceres que asociado de una de las neoplasias tiroideas viene a ser el carcinoma medular de tiroides. El carcinoma papilar es el cáncer más frecuente. 90% de los casos de cánceres son más frecuentes, son el carcinoma papilar. El carcinoma medular también es un caso más raro, pero que está asociado pues a hiperparatiroidismo, ¿no? O a feocromocitoma, ¿no? Entonces estos sí sería un factor de riesgo, ¿no? Muchas veces tienen y estos son modificaciones genéticas familiares, se van a dar en grupos familiares. Es decir, que si un familiar papá tiene un riesgo de cáncer medular y se demuestra por estudio genético que tiene modificaciones en el red oncogen red, entonces es muy probable que también sus hijos tengan ese tipo de cáncer. Es más, en la familia, los hijos nacidos y uno de los padres que tenga este tipo de neoplasia se le tiene que hacer estudio genético para hacer, pues, evaluar la posibilidad de tiroidectomía. El cáncer pronóstico el cáncer de tiroides, el peor pronóstico viene a ser el carcinoma anaplásico. En general hablamos de que siempre cuando hablamos de enfermedad de cáncer tiroideo decimos que tiene buen pronóstico. Sin embargo, en los pacientes que tienen cánceres anaplásicos tienen una evolución bastante agresiva, tienen metastasis, compromete a hacer metastasis de los tejidos adyacentes, ¿no? El examen de auxiliar primordial en la evaluación del nódulo tiroideo, la TSH y ecografía tiroidea. Esencialmente TSH. Si la TSH está normal o incrementada, hacer ecografía tiroidea. La ecografía tiroidea nos va a ayudar muchísimo para determinar las características del nódulo y saber si tiene riesgo de cáncer o no. Hay que ver si tiene microcalcificaciones, hay que ver si ha comprometido los vasos, si ese nódulo ha invadido los vasos adyacentes, si hay adenomegalias, si hay microcalcificaciones, ya lo mencioné, y además su vascularidad, qué tan vascularizado está. Si es hipogénico, si es hipogénico, va a tener mayor riesgo de cáncer. Los bordes del nódulo tiroideo también nos van a ayudar al respecto. Ahora, si la TSH está suprimida, el estudio que debe hacerse va a ser la gammagrafía, ¿no? Para descartar una posibilidad de un nódulo caliente. ¿Nódulo frío es sinónimo de cáncer? No.
El 10% de los nódulos fríos van a ser cáncer. Por supuesto que un nódulo caliente no va a ser cáncer, pero un nódulo frío sí el 10%. Entonces, sí nos hace sospechar de que sea cancerígeno. ¿Algo más? El nódulo caliente tiene más posibilidad de ser cáncer, por supuesto que sí, ¿no? No, caliente no. El nódulo caliente no tiene posibilidad de ser cáncer. Lo que le decía que el nódulo frío sí tiene posibilidad de ser cáncer. Nódulo frío. El nódulo caliente no. Nódulo frío sí. El 10% de los nódulos fríos van a ser cáncer. Nódulos fríos, el 10% de los nódulos fríos van a ser cáncer. La pregunta anterior era si tener un nódulo frío era sinónimo de tener cáncer. No, no es sinónimo, pero sí tienes riesgo, ¿no? Un 10%. En cambio, si tienes un nódulo caliente, no, pues eso sí es más bien un nódulo hiperfuncionante. Sería una cosa muy rara, una rareza que tengas cáncer. Sería un caso reportable, ¿no? Pero no es lo habitual. Ok, vamos a tener 5 minutos de receso y luego de lo cual vamos a volver con algunas preguntas también de este tipo, de este tema.